Por eso, en ese sentido, la educación popular siempre que hace educación, se hacen las 6 preguntas de la pertinencia. 6. 1. Educación ¿por qué? 2. Educación ¿para qué? 3. Educación ¿en dónde? 4. Educación ¿a quién? 5. ¿Qué educación? Y cuando tiene esas 5 respuestas, dice educación ¿cómo? Y a nosotros, ninguna de esas preguntas las estamos resolviendo, menos en la educación de nuestros proyectos en América Latina, que es parte de la crisis. Y entonces, nosotros lo que nos tienen diciendo es cursito de didácticas, porque usted ahora se produjo la despedagogización y usted lo que tiene que saber es un montón de cosas, y hasta los manuales de dinámicas de grupos de la educación popular se volvieron subsidiarios de esas didácticas, porque terminamos entregados a ese proceso. Por eso hoy los invito, les invito a que busquen una señora que se llama Diana Ravich. Son 5 paginitas. R-A-V-I-C-H. Ella fue la ideóloga de la reforma educativa americana y en el 2010 escribe un texto que se llama ¿Por qué cambié de opinión?, en donde dice que lo que ella ha hecho durante 24 años no sirve, así le hayan impuesto esa educación al mundo. Hay que leer esa educación, y los que vienen de la educación formal es bueno que se la lleven al sindicato, se la lleven al rector, se la lleven al ministro de Educación, al secretario de Educación, porque como no leen, entonces siguen obligándonos a hacer lo que allá mismo ellos están diciendo que ya no hay que hacer. Pero aquí lo seguimos haciendo porque todavía nos comportamos como colonias intelectuales. Por eso, ese asunto de la cultura se vuelve un elemento fundamental. Porque el mundo no es homogéneo. Poder resolver las preguntas de la pertenencia, pero eso va a significar un rigor. Porque yo no me puedo quedar en ser ciudadano y ciudadana del mundo, como pretende el STEM, sin ser hijo de la aldea, hijo e hija de la aldea. Esa tensión la tiene que manejar el educador, porque entonces yo me puedo dedicar a formar tan en lo local que se me olvida que estamos en un mundo globalizado y que el capitalismo controla hoy a través de sistemas inmateriales de otra manera. Esa tensión va a ser fundamental para poder construir este camino de la educación popular. 7. La educación popular propicia procesos de autoafirmación y construcción de subjetividades críticas. Es decir, la educación popular en los territorios construye en diferentes ámbitos. Lo menciono, lo van a encontrar en los textos. Nosotros tenemos que diferenciar qué tipo de subjetividad estamos formando. Porque yo puedo formar subjetividades simplemente para la modernización de la educación, porque el capitalismo ha tenido que transformar su escuela, ha tenido que transformar su sistema educativo. 189 leyes de educación van en el mundo a nivel de educación básica y media y educación universitaria. 189 en el mundo entre 1986 y hoy, en estos 30 años. ¿Y por qué? Porque el cambio fue el mundo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos educación popular, que no simplemente estemos haciendo una modernización para actualizar el capitalismo. Y esa va a ser una de las dificultades mayores que tenemos, porque me toca reconocer cómo cambió el capitalismo, cómo cambió la época, cómo el capitalismo intenta construir su proyecto y cuál es el proyecto que yo antepongo como educador popular. Porque
lamentablemente hay mucho educador popular que se ha encontrado uno por ahí haciendo la modernización del capitalismo. Y dicen que son educadores populares, porque como no entienden el tiempo, no entienden la realidad, son gente muy linda, de muy buen corazón, con muy buenas intenciones, pero con activismo que moderniza el capitalismo, y el sistema lo están destruyendo con la boca, pero como se hacen, lo que hacen es reafirmar el sistema. Por eso, el educador popular tiene que revisar el ámbito en el que trabaja. Nosotros decimos que hay 6 ámbitos y cada uno desarrolla metodologías propias, los menciono. Un primer ámbito de individuación, y ahí construimos subjetividades rebeldes. Subjetividades rebeldes. No simplemente subjetividades para la gente, subjetividades rebeldes, porque lee críticamente el capitalismo. 2, genera procesos de socialización, es decir, decide dónde trabaja. Nana nos hizo una excelente recuperación de cómo había que ser educador popular en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. No lo tengo que repetir, pero en cada lugar la metodología, la propuesta del diálogo de saber se vive de manera diferente. Tercero, es necesario construir propuestas metodológicas para la vinculación a lo público. El escenario público se convierte en un lugar por excelencia, porque ese es el nuevo lugar que está acabando de capturar el capital entre las diferencias entre lo público y lo privado, y nos fragmenta. Y cuando nosotros no sabemos intervenir allí desde la educación popular, nos dan pequeñas cositas de regalos, o nos dan pequeñas licencias para que operemos, y entonces nosotros tenemos que Estado tan generoso, que gente tan progresista, y mentiras que lo que nos están es cooptando, porque yo no sé diferenciar cómo actúo en ese punto. Cuando la educación popular no ha perdido su carácter movimentista, necesitamos también construir procesos de movimientos y de movimientos sociales. 5. Pero también nos toca saber cómo vamos a intervenir en los procesos de gobierno, teniendo claro que no es lo mismo tener el poder que estar en el gobierno, que no es lo mismo Estado que gobierno, y queremos comenzar a ver las diferencias, que a veces parecen muy bien más conceptuales, pero que por ahí nos están perdiendo en el último periodo. Y 6, es necesario construir un ámbito de lo masivo. Necesitamos tener una propuesta para intervenir en lo tecnológico, en esos procesos tecnológicos. 8, la educación popular se comprende como un saber teórico práctico que construye desde las resistencias y las alternativas. Por eso es una construcción colectiva permanente. Necesitamos juntarnos, y necesitamos juntarnos porque no podemos, a nombre de un activismo, negar la teoría, porque a veces viene el desprecio. Es que ese es un académico. No, ese es un educador popular en la academia, ese es su frente de batalla. Así el niño sea el del barrio, o sea el de la pandilla, o sea el del grupo de consumo de droga, todos somos educadores populares. Y tenemos que dar la discusión, para ver cómo seguimos construyendo este acervo, cada uno de los lugares que está. Porque esto será una construcción colectiva, y una construcción colectiva de todos. 9. La educación popular hoy genera procesos de producción, de conocimiento y de saber. Pero ojo, eso lo puede tener cualquiera. Generamos dinámicas de producción de conocimiento y de saber
para producir vida con sentido. Vida con sentido. Y vida con sentido porque aquí no podemos seguir teniendo rebaños que siguen a la dirección del partido. Aquí lo que tenemos es una fuerza colectiva que se convierte en fuerza histórica. Y se convierte en fuerza histórica para enfrentar la subalternidad, la opresión, la dominación, pero que desde sus prácticas construyen un mundo distinto. Cuando vaya mañana a los colectivos donde vamos a trabajar, en los momentos en que intervenga mostraré algunas experiencias para que busquen en internet. Por ejemplo, hay una experiencia bellísima en Colombia hoy de trabajo con niños de la calle. Es una experiencia de combos, en donde hoy se tiene como referencia a nivel internacional, hecha desde la educación popular, que muestra todos unos caminos. Me perdonan, nos toca un poco a los que tenemos ganas hacer regaños de cuando en cuando. Las cosas que yo he visto esta semana, las maravillas de cosas que tienen ustedes, hay que sistematizarlas. Hay que producir saber y conocimiento en el sentido de la educación popular. Ustedes no pueden seguir escribiendo cosas para guardar, o para decir que archivaron, o para hacerle el informe al que les dio unos pesitos. No. Ustedes tienen que construir saber de lucha. Y ese saber de lucha emerge desde las prácticas. Son los saberes sometidos que se expresan no ya en la resistencia, sino como propuesta política y apuesta política. Por eso, la educación popular, en esa producción, va a enfrentar, punto 10, la educación popular enfrenta las múltiples opresiones. Y entonces, no es solo la opresión de clase, enfrenta la opresión lingüística, enfrenta la opresión patriarcal, enfrenta la opresión racional, vuelve mano las capacidades. No puede ser una escuela solo de competencias cognitivas. Ya él nos habló de lo afectivo, de lo valorativo. Una escuela o una educación desde las capacidades revienta esa manera racional de mirar el mundo, pero también enfrenta las opresiones adultocéntricas. Porque hoy, si somos honestos, los que tenemos más edad, sabemos que estos muchachitos y estas muchachitas son nativos digitales y que nosotros apenas somos migrantes digitales y que vamos a tener que aprender de ellos de otra manera y de un nuevo tipo de relacionalidad. Ese puntico del adultocentrismo nos daría solo, pero va a ser central en los sistemas educativos, porque yo solo puedo construir democracia educativa cuando yo considero que el otro sabe y que del otro yo tengo que aprender y que del otro yo sé. Entonces digamos que estos 10 elementos se constituyen hoy en el fundamento de la educación popular. Voy a mencionar rápidamente eso del sur, pero solo con títulos para devolverles la palabra, porque ya me estoy haciendo largo. Y entonces, ¿qué significa el sur? Uno, el sur ese del que estamos hablando no es un sur geográfico, no es un sur derivado de la expansión colonial, es un lugar donde se resignifica la resistencia y la construcción de alternativas al mundo del capitalismo. Así es. Ese es el lugar donde nos encontramos todas y todos quienes resistimos y construimos alternativas. Por eso, ese sur va a tener como una de sus características fundamentales que va a permitir visibilizar múltiples cosmogonías.
y va a ser visible las múltiples cosmogonías como fundamento de reconstitución de la democracia. Pero para poder hacer eso, el sur explica el mundo sin dicotomías. Occidente está construido sobre dicotomías, y las dicotomías no son más que formas de construir poder. Por eso en el medioevo el mundo era espiritual y material, pero lo malo era lo material, lo espiritual era lo bueno. En el mundo del conocimiento científico el mundo era objetivo y subjetivo. Como lo malo era lo subjetivo, Descartes expulsó el sujeto. Lo expulsó durante 400 años y apenas lo estamos recuperando. Y qué tristeza, porque todavía en nuestras universidades nos venden eso como la única forma de conocer, expulsar el sujeto. Y hoy estamos. Y eso significa ver un mundo sin dicotomías. Pudiéramos mencionar mucho más, pero ya me estoy haciendo muy largo. El sur produce un redimensionamiento de los sentidos políticos de la naturaleza, es decir, la separación humano-naturaleza. Decimos humano ahora, pero hace 20 años decíamos hombre-naturaleza, porque la mujer estaba excluida de esa relación humano-naturaleza. Y la ciencia en Occidente es una construcción patriarcal. Y es importante hacer el ejercicio de enfrentar el conocimiento como construcción patriarcal. Pero la naturaleza, esa que reedutaron a mano los compañeros mapuches, que le enseñaron, ya no toma, pero cuando tomaba, que había que darle el primer trago a la Pachamama, no para él, sino a la Pachamama. O la primera cuchara del caldo a la Pachamama. Tenemos que ser reeducados en una relación distinta con la naturaleza, y que la relación con la naturaleza es un asunto político fundamental para reconstituir la tierra y constituir un mundo distinto. Pero por eso el sur busca darle un estatus al saber, y un estatus al saber que nos da lugar para ampliar la idea del conocimiento sobre la cual se ha constituido Occidente. Por eso el sur, digamos lo más fuerte, no son solo otras formas de acción, sino otra manera de construir los movimientos anticapitalistas, los movimientos que le apuntan a construir la sociedad de otra manera. Y si consideramos que ese sur se vuelve una manera de construir eso hoy para toda la humanidad, no solamente para acá, por eso la educación popular apunta allá. Quiero cerrar con una de las conclusiones del encuentro de Venecia del año 1986, un evento que hizo la UNESCO con premios Nobel en 1986, y que se llama La ciencia ante los confines del conocimiento propio de nuestro pasado cultural. Eso no ha sido desempolvado, porque valga aquí la anotación, porque alguno dirá que después de todos estos elementos y la crítica, este fue uno de los últimos eventos que hizo la UNESCO en la tensión de fuerzas entre el capitalismo y el socialismo, así haya sido el socialismo real. Y es el socialismo, con todos los problemas que tuvo, le sirvió de regulador al capitalismo.
si no hubiera existido en el escenario internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, no tuviéramos los niveles de derechos que tenemos hoy. Así hagamos las críticas profundas de esos derechos. Y quiero cerrar con esta cita, que es de este evento, que es uno de los últimos eventos donde esa tensión se manifestó, luego se acabó porque ya no había contraparte. Y dice: por su propio movimiento interno, el conocimiento científico ha alcanzado los confines del diálogo ineluctable con otras formas del conocimiento. 1996. En este sentido, y al tiempo que reconocemos las diferencias esenciales que existen entre la ciencia y la tradición, advertimos no su oposición, sino su complementariedad. El encuentro inesperado y enriquecedor entre las ciencias y las distintas tradiciones del mundo hacen posible imaginar la aparición de una nueva visión de la humanidad, hasta de un nuevo racionalismo, capaces de desembocar en una nueva perspectiva metafísica. Ese es el punto 2. Y el punto 4 dice: la enseñanza al uso de la ciencia mediante la presentación lineal de los conocimientos oculta la ruptura entre la ciencia contemporánea y las visiones ya superadas del mundo. Reconocemos la urgencia de buscar nuevos métodos de educación que tomen en cuenta los avances de la ciencia que hoy se armonizan con las grandes tradiciones culturales y cuya conservación y estudio más profundos son fundamentales para construir una nueva manera de vivir. Muchas gracias.